Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Matemáticas, ¿sí? En esta oportunidad abordaremos el tema de funciones cuadráticas. Vamos a aprender a calcular los ceros o raíces, ¿sí? De la función cuadrática, además que también aprenderemos a calcular las coordenadas del vértice, a su vez también las intersecciones con el eje X e Y, ¿sí? Y por último aprenderemos a calcular el eje de simetría. Y todo al final lo vamos a graficar, así que no se muevan ahí que vamos a ello. Bien amigos, aquí estamos con función cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado que tiene la forma siguiente, ¿sí? Noten que acaba de aparecer un cuadrito en donde vamos a leer cómo sería esto, ¿sí? Y igual a f de x, ¿sí? A la vez es igual a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Nosotros vamos a tener esta forma. Noten que acá adelante al principio he puesto y igual a f de x, ¿sí? Usualmente nosotros trabajamos con esto porque y es igual a f de x, ¿sí? Pero cuando tratamos de función nos vamos a encontrar con f de x igual a por x, ¿sí? Y todo lo que continúa, ¿sí? Pero también podemos encontrar con y igual a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? O sea que puede ser las dos formas, ¿sí? Entonces, una vez explicado esto, vamos a ver que tenemos acá el primer término que sería a por x al cuadrado, el segundo término tenemos b por x y finalmente tenemos c, ¿sí? Que sería el tercer término. A cada término tiene su nombre. Vamos a llamarlo al primer término cuadrático. ¿Por qué cuadrático? Porque la x está elevada a la mayor potencia, que sería el 2, que sería el cuadrado. Después tenemos b por x, que sería el segundo término. En este caso se llamaría término lineal porque la x está elevada a la 1, ¿sí? Noten que ahí arribita hay un 1, pero no lo ponemos. Y finalmente el c correspondería al término independiente, ¿sí? Una vez explicado esto, vamos a continuar con algunas condiciones, ¿sí? La condición es que con a, b y c tienen que pertenecer a los reales, ¿sí? A, b y c tienen que ser números reales, ¿sí? Además también otra condición es que a sea distinto de 0, ¿sí? O sea que el término principal, que sería a, ¿sí? El coeficiente principal, ¿sí? Que sería a, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque si a fuera 0, ¿sí? No tendría ninguna razón para llamar la función cuadrática, porque el término cuadrático al ser el coeficiente un 0, al multiplicarse por x al cuadrado, se elimina el término porque queda 0, porque todo número multiplicado por 0 es 0, por lo tanto se eliminaría el término cuadrático y me quedaría b por x más c, y esto es una función lineal, ¿sí? Entonces es muy importante que a sea distinto de 0, ¿sí? Bien, una vez explicado esto, vamos a continuar. ¿Con qué vamos a continuar? Vamos a la gráfica, vamos a ver la forma de una función cuadrática, ¿sí? Vamos a ver la gráfica de una función cuadrática. Tiene la siguiente forma, ¿sí? Vamos a graficar, vamos a dibujar el eje de coordenadas, el eje de la abscisa y el eje de las ordenadas, ¿sí? Vamos a dibujar así a grandes rasgos una función cuadrática, ¿sí? Cualquiera. Bien, acá hemos dibujado esta, la que acaba de aparecer. Esta tiene una cierta característica, ¿sí? Que es muy importante que nosotros sepamos cuáles son, ¿sí? Bien, la primera característica es que su concavidad es positiva, ¿sí? Además de esto viene acompañada de un dato muy importante que dice que a es mayor que 0 cuando esta es así, cuando tiene esta forma, que noten que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, a va a ser mayor que 0. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros apenas tengamos nuestra función y veamos, y con solo fijarnos en el coeficiente principal, en el término principal, ¿sí? En el término cuadrático, y veamos el valor de a, vamos a darnos cuenta si es cóncava, si tiene concavidad positiva o no, ¿sí? Vamos a ver el valor, el signo de a, si es mayor o es menor que 0, ¿sí? Bien, además de eso, también tenemos los ceros o raíces. Los ceros o raíces son las intersecciones de la gráfica con el eje de las x, ¿sí?
Además de eso también tenemos el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical, ¿sí? Que pasa por el centro de la parábola, ¿sí? Usualmente decimos que el eje de simetría es hace función de un espejo, ¿sí? Parte a la mitad, a la gráfica, a la parábola, y lo que está de un lado se refleja en el otro, o sea que la mitad, o sea que todo esto es lo mismo para aquel lado, ¿sí? Entonces eso es muy importante que entendamos. Después, por último, vamos a tener el vértice, ¿sí? El vértice es el punto máximo o mínimo en este caso, ¿sí? Que se eleva la parábola, o en este caso baja y después vuelve a subir, ¿sí? El vértice es el punto máximo o mínimo de la parábola, ¿sí? Bien, ahora nosotros hemos visto esta forma, pero tenemos otra forma de que podemos encontrar a la parábola o a la función cuadrática, ¿sí? Vamos a graficar otro par, el eje cartesiano, ¿sí? Y vamos a graficar la otra forma de la parábola, ¿sí? De la función cuadrática. Noten acá que ahora la parábola, ¿sí? La misma, ahora está cóncava hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que si esto, la primera que acá estamos viendo, era cóncava hacia arriba, o sea, con concavidad positiva, ¿sí? Y era el coeficiente principal A mayor que 0, acá si es cóncava hacia abajo, el coeficiente principal que sería A, ¿sí? Es menor que 0, ¿sí? Entonces ya tenemos dos formas de identificar con solo ver la función, ¿sí? Con solo ver la función y ver el signo del coeficiente principal que es A para identificar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a decir que su concavidad es negativa, ¿sí? O sea, si es cóncava hacia abajo es concavidad negativa, y si es cóncava hacia arriba, ¿sí? Así como está acá, es concavidad positiva. A su vez, si es concavidad positiva, ¿sí? Si es cóncava hacia abajo, como estamos acá, el coeficiente, o sea, A, tiene que ser mayor que 0. Y si es cóncava hacia abajo, con concavidad negativa, el coeficiente principal, o sea, A, tiene que ser menor que 0, ¿sí? Nuevamente la repito. También vamos a tener, ¿sí? Ceros o raíces, o sea que son las intersecciones con el eje de las X, ¿sí? Lo mismo que acá, ¿sí? Vamos a tener intersecciones con el eje de las X, ¿sí? Además también vamos a tener un vértice, nada más que ahora el vértice está acá, ¿sí? O sea, está en la parte más alta de la parábola, ¿sí? En este caso, y acá estaría en la parte más baja de la parábola, ¿sí? Entonces, continuando, también vamos a tener un eje de simetría, ¿sí? Que como les dije, el eje de simetría hace como referencia, forma como un espejo, ¿sí? Parte al medio de la parábola y lo que está de un lado se refleja en el otro, ¿sí? Entonces esto es muy importante que nosotros entendamos, ¿sí? A la hora de graficar una parábola, ¿sí? Que tengamos en cuenta las intersecciones con el eje de la X, ¿sí? Tengamos en cuenta su concavidad, tengamos en cuenta el vértice, que después ese vértice se va a convertir, o le vamos a llamar máximo o mínimo, ¿sí? Dependiendo cuáles de las dos formas nos toquen, ¿sí? Graficar, y el eje de simetría, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a resolver un ejemplo, vamos a calcular algunos elementos, ¿sí? Los elementos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Vamos a tomar la función f de x igual a 2x al cuadrado más 5x más 2, ¿sí? Bien, como yo les había dicho, que lo primero que tenemos que fijarnos es el valor de a, que sería en este caso el 2, que es el número que está acompañando al x al cuadrado. Ya nosotros fácilmente podemos darnos cuenta que al ser a igual a 2 y 2 es positivo, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Una parábola positiva, en este caso con una concavidad positiva, ¿sí? Como la que hemos visto hace rato. Les explico, volvemos anteriormente. Vamos a tener una parábola de esta forma, ¿sí? Así, no así. Descartamos esta forma y vamos a tener esta. ¿Por qué? Porque a es mayor que 0, ¿sí? Continuando, vamos a resolver, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a igualar a 0 esto, ¿sí? Vamos a poner, en vez de f de x, igual a 0, ¿sí?
Entonces, y una vez igualada ya tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Se ha transformado en una ecuación. A esta ecuación nosotros la vamos a resolver. Lo que primero vamos a hacer es sacar los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes, como les dije, son los numeritos que van acompañados a la x, ¿sí? Vamos a ver. A correspondería a 2, ¿sí? Que sería este, como les había dicho, que es el coeficiente principal y que es a su vez quien nos indica si es cóncava hacia abajo o si es cóncava hacia arriba, ¿sí? Después vamos a tener B, que es igual a 5, y por último C, que es igual al número 2, ¿sí? Lo sacamos, todos estos datos que estamos sacando, lo estamos sacando de acá, de la misma función que nos han dado, ¿sí? Después de encontrar y ponerlo a la vista, todos los coeficientes, lo que vamos a hacer es aplicar la formulita, la famosa formulita que nos permite calcular, ¿sí?, las raíces o ceros de una ecuación cuadrática, en este caso, ¿sí? Es la siguiente, que es la que nosotros, y creo que varios de ustedes la deben conocer: x sub 1 y 2, ¿sí?, igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, ¿sí? Todas estas letras están acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reemplazar en lo que corresponda a cada letra, ¿sí?, y nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Ya lo he reemplazado, noten que me ha quedado menos 5 más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 por 2 por 2, ¿sí?, sobre 2 por 2. Bien, todo eso lo he sacado de acá, ¿sí? Si ustedes se ponen a fijar, lo he reemplazado nada más. Bien, una vez que hemos reemplazado, vamos a operar, ¿sí? Vamos a operar primero lo que está dentro de la raíz y nos va a quedar de la siguiente manera: menos 5 más menos raíz de 25, ¿por qué? Porque 5 al cuadrado es 25, y este menos 16, ¿sí?, viene de menos 4 por 2 por 2, ¿sí?, porque menos 4 por 2 es menos 8 y por 2 es menos 16, y por eso tenemos el menos 16, ¿sí? Bien, vamos a seguir operando porque necesitamos que desaparezca esta raíz, ¿sí? Entonces vamos a hacer la resta: 25 menos 16 y nos va a quedar menos 5 más menos raíz de 9, ¿sí? Entonces, sobre 4, ¿sí? Finalmente vamos a sacar la raíz cuadrada de 9, ¿sí?, y nos va a quedar menos 5 más menos 3. 3 es la raíz de 9 sobre 4, ¿sí? Finalmente hemos achicado esta expresión, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta? Sacar x1 y x2, ¿sí? Bien, por un lado vamos a tener menos 5 menos 3 sobre 4. ¿Por qué vamos a tener por un lado esto, ¿sí? Porque noten que tenemos más y menos. Vamos a sacar una flecha con un signo y la otra flecha con el otro signo. Noten acá que he sacado con el negativo, ¿sí? Ahora solo me falta acá abajo sacar con el positivo y me va a quedar menos 5 más 3 sobre 4, ¿sí? Continuando, lo que vamos a hacer es hacer las operaciones correspondientes. Acá arriba, menos 5 menos 3 me va a quedar menos 8, ¿sí? Y acá abajo me va a quedar menos 5 más 3 me va a quedar menos 2 sobre 4, ¿sí? Si simplificamos acá, ¿sí?, nos va a quedar menos 2 igual a x sub 2, ¿sí? Ahora abajo nos va a quedar, si simplificamos también, nos va a quedar menos 1/2 igual a x sub 1, ¿sí? Bien, lo que hemos encontrado acá son las raíces o ceros de la función, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como yo les había explicado hace rato, que estos son las intersecciones con el eje de las x, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora a continuación es encontrar, así como hemos encontrado la intersección con el eje de las x, ¿sí?, tal cual como dice acá su título con rojo, acá vamos a hacer y vamos a encontrar la intersección con el eje de la y, ¿sí? De la misma manera, no aplicando esta fórmula, sino vamos a hacerlo de otra forma, ¿sí? Acá en rojo dice entre paréntesis, vamos a hacer que x se iguale a 0, ¿sí? Veamos lo siguiente. Vamos a poner x igual a 0 y vamos a tomar esta función, que sería la función que nos dieron para graficar, para calcular, ¿sí? Y vamos a reemplazar en donde haya x, lo vamos a reemplazar por 0, ¿sí? Y nos va a quedar de la siguiente manera. Miren, 2 por 0 elevado al cuadrado más 5 por 0 más 2 igual a i. Y pongo el i, ¿sí?, que sería lo mismo que f de x, pero pongo i, ¿sí?, como les había contado al principio, ¿sí?, cuando les expliqué. Entonces, noten que si yo multiplico acá y elevo al cuadrado esto, se termina siendo 0, a lo mismo que esto, que 5 por 0 es 0. Lo único que me va a quedar va a ser el 2 porque no estamos siendo multiplicado por 0, ¿sí? Por lo tanto, a mí me va a quedar que i es igual a 2. Por lo tanto, ya he encontrado la intersección con el eje de la y en donde el eje de la y igual a 2. O sea, corta en i igual a 2, ¿sí?
Bien, continuando, lo que vamos a hacer ahora es hallar las coordenadas del vértice, ¿sí? Noten que acá he puesto como título las coordenadas del vértice, ¿sí? HK, ¿sí? HK son, quizás a lo mejor lo han encontrado con otra letra, pero usualmente utilizamos esto, ¿sí? HK. H correspondería en este caso, vamos a decirlo para que ustedes los tengan más en cuenta. H correspondería a la parte de la X y K correspondería a la parte de la Y. Usualmente esto, HK, estas letras se utilizan cuando hay una traslación de ejes, ¿sí? Pero les acabo de decir que H correspondería a X y K correspondería a Y, ¿sí? Pero acá lo vamos a ver, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular H. Y H se calcula con la siguiente fórmula. Menos B sobre 2 por A. Y los B y B y A, ¿de dónde sacamos? De los coeficientes que hemos sacado de la función, ¿sí? Noten que los coeficientes son muy importantes a la hora de calcular esto, ¿sí? Entonces, si reemplazamos los valores de B y A, nos va a quedar de la siguiente manera. Menos 5 sobre 2 por 2, ¿sí? Esto nos va a quedar como menos 5 cuartos. Y finalmente, si lo ponemos para que lo veamos mejor, el valor de H es igual a menos 5 cuartos, ¿sí? Continuando, lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor de K, ¿sí? Que noten que es la siguiente fórmula para calcularla, ¿sí? Noten que acá tenemos un símbolo. Este símbolo es el discriminante, ¿sí? Si no lo han visto, yo les aclaro que este es el discriminante. El discriminante no es más que toda la expresión que está dentro de acá, de la raíz cuadrada, ¿sí? Que sería esto, b al cuadrado menos 4 por a por c. Bueno, si no lo entienden, lo vamos a hacer, lo van a ver mejor a continuación. Vean, he reemplazado este discriminante por toda la expresión esta, b al cuadrado menos 4 por a por c. Y noten que esto es lo mismo que está dentro de la raíz cuadrada acá, ¿sí? Nada más que sin la raíz cuadrada, ¿sí? Ojo. Y no se olviden el signo, menos, en este caso quedaría b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 4 por a, ¿sí? Esto sería la fórmula para calcular el valor de K, ¿sí? Entonces, continuando, lo que me va a quedar ahora es reemplazar cada valor, ¿sí? Nos va a quedar así, pero nosotros ya sabemos cuánto queda esto, lo de arriba, porque ya lo hemos calculado acá, que nos dio 9, ¿sí? Pero sin la raíz, entonces nos va a quedar 9 arriba, y acá 2 por 4 nos va a quedar 8 en el denominador, ¿sí? Y el negativo es el que viene ya desde el principio. Por lo tanto, K es igual a menos 9 octavos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ponerlo. Directamente el vértice tiene coordenadas menos 5 cuartos menos 9 octavos, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por último? Que es lo que nos faltaba, que es el eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría es muy fácil calcularlo. ¿Por qué? Porque el eje de simetría es igual a x, que es igual a h, y h es igual a lo que ya habíamos calculado, ¿sí? Que sería h igual a menos 5 cuartos, ¿sí? Por lo tanto, no hace falta calcular, directamente copiamos lo que ya hemos calculado y decimos que el eje de simetría es correspondiente al valor de h, ¿sí? Que sería menos 5 cuartos, ¿sí? Perfecto, ya hemos terminado de hacer todos los cálculos aritméticos. En este caso, sí, hemos calculado todos los elementos que nos quedan. Nos vamos ahora a graficar, ¿sí? Graficando, vamos primero, lo que tenemos que hacer es dibujar el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero y principal es ubicar las coordenadas del vértice, ¿sí? Que serían menos 5 cuartos menos 9 octavos, ¿sí? Noten, a continuación va a aparecer unas líneas acá que nos van a indicar que el vértice nos va a indicar la posición del vértice, ¿sí? Noten que el vértice es un punto nada más que tiene coordenadas en X y tiene coordenadas en Y, como les había dicho, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo lo graficamos, ¿sí? Bien, acá acaba de aparecer estas líneas de trazo de color naranja, ¿sí? Que parten, miren, como yo les había dicho, les explico acá, menos 5 cuartos equivale a 1,25 aproximadamente, menos 5 cuartos, sí, 1,25, ¿sí? Ahora, yo como les había dicho, el menos 5 cuartos, ¿sí? Correspondría al eje de las X. Por lo tanto, lo buscamos en el eje de las X y nos da justito ahí, ¿sí? ¿Sí? Ahí.
bajamos para abajo, ¿sí? Ahí esperamos un rato, después ubicamos el menos 9 octavos, ¿sí? Que sería que este corresponde al eje de las y, ¿sí? Y a este lo buscamos, como les dije, en el eje de las y. Pero como es negativo, lo buscamos en la parte negativa. De la misma forma como buscamos el menos 5 cuartos, lo buscamos en la parte negativa, ¿sí? Menos 9 octavos lo buscamos acá. Y esto me da a 1,125 aproximadamente, ¿sí? Y lo pongo acá, ¿sí? Lo grafico acá. Por lo tanto, si yo prolongo para acá, para la izquierda, y el menos 5 cuartos, que sería esta parte, ¿sí? Lo prolongo para abajo, ¿sí? Se me van a interceptar, y acá en la intersección de estas dos líneas de trazo correspondería al punto que sería el vértice de la parábola que nosotros estamos queriendo graficar, ¿sí? Bien. A continuación, noten que acá han aparecido estas dos puntitos que son de rojo, que están de color rojo, ¿sí? Estas dos puntitos corresponderían al x sub 2 y x sub 1, ¿sí? Noten que x sub 1 es menos un medio y lo hemos puesto acá. Como es negativo, está en la parte negativa, en el eje de las x, ¿sí? ¿Sí? Noten que lo estamos poniendo en el eje de las x, ¿sí? Por lo tanto, son las intersecciones que tiene la parábola con el eje de las x, ¿sí? En menos un medio, ¿sí? Que sería este que está acá, que estoy apuntando acá, y menos 2, que sería este que está acá, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es nombrarlo, lo vamos a ubicar para que ustedes los tengan bien fichadito ahí, que serían las raíces o ceros en este caso, ¿sí? A continuación lo que vamos a hacer es poner el puntito acá, para que lo veamos, que este punto correspondería al vértice, ¿sí? Y así vamos a ir continuando haciendo, ¿sí? Después, noten acá que apareció este puntito, que sería 2, en el eje de la y, que este puntito corresponde a la intersección con el eje de la y, que sería y igual a 2, como les había dicho anteriormente, ¿sí? Por lo tanto, yo busco dónde está el eje de las y busco el 2. Como es positivo, lo encuentro acá y marco el puntito, ¿sí? Bien. Una vez hecho esto, marco, y acá les aclaro también que es la intersección con el eje de las y, ¿sí? Bien, una vez que tengamos todos los datos ya incrustados acá en el sistema cartesiano, ¿sí? En el eje de las ordenadas y de las abscisas, ya solamente nos queda graficar. ¿Y cómo graficamos? Vamos a graficar haciendo que pase por este punto, que sería menos 2, por el vértice, que sería este punto, por este otro punto, que sería la intersección con el eje X en menos un medio, y que pase por 2, que sería la intersección con el eje de las Y, ¿sí? Entonces ya no nos queda más que graficar. Pero antes sí acaba de aparecer el eje de simetría. Como les había dicho, el eje de simetría es una recta vertical, ¿sí? Que corresponde a h igual a menos 5 cuartos, ¿sí? Entonces, una vez graficada el eje de simetría, ya directamente podemos graficar la parábola, ¿sí? Bueno, sin antes mencionar que acá este correspondería al eje de simetría, ¿sí? Finalmente apareció la parábola, ¿sí? Noten acá que hemos hecho que pase por este punto, que sería menos 2, que pase por el vértice, que pase por el otro punto, que es el valor de x también, que es la intersección, ¿sí? Con el eje de la x. A su vez hemos hecho que pase por 2, que sería la intersección con el eje de las y, ¿sí? Y noten el eje de simetría que cruza verticalmente, y como les había dicho y le vuelvo a repetir, el eje de simetría hace función de un espejo, ¿sí? Lo que está de un lado, ¿sí? Se refleja en el otro lado tal cual como se muestra, ¿sí? En fin, lo que nos queda ahora es solamente, ¿sí? Aclarar que esta corresponde a la función f de x igual a 2x al cuadrado más 5x más 2, ¿sí? Entonces, finalmente, chicos, hemos llegado al final de este video, ¿sí? En donde hemos podido encontrar todos los elementos que nos propusimos en este video, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que les hayan entendido. Si tienen algún amigo que le cuesta y que está iniciando en este tema, por favor, puede compartirlo, puede darle like, puede comentar si en en algún momento no ha entendido nada, puedo ayudarle, ¿sí? Así que espero que les haya gustado.
lo he tratado de explicar con toda la paciencia, ¿sí? Espero que les sea de su agrado, ¿sí? Y nos estaremos viendo en un próximo video. No olviden de suscribirse y de darle like, ¿sí? Acá van a aparecer los últimos videos que he subido en estas últimas semanas, ¿sí? Y nos estaremos viendo en un próximo video. Que anden bien.